El cristianismo es una de las religiones más antiguas del mundo, y a lo largo de su historia ha pasado por innumerables cambios y transformaciones. Desde sus humildes comienzos como una pequeña secta judía en Palestina hasta convertirse en la religión mundial más grande, el cristianismo ha experimentado muchos altibajos. Sin embargo, uno de los momentos más decisivos en la historia del cristianismo tuvo lugar en el primer concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo por Constantino I, el emperador romano que hizo del cristianismo la religión estatal de Roma. En sus primeros años, el cristianismo era un movimiento altamente fragmentado y diverso. En lugar de una organización global con una jerarquía clara y un conjunto definido de creencias, liturgias y reglas, el cristianismo era una mezcolanza de grupos muy diferentes, cada uno con sus propias ideas sobre la naturaleza de Jesús y su relación con Dios. Algunos creían que Jesús era un ser humano, mientras que otros creían que era el divino Hijo de Dios. Otros aún creían que Jesús y Dios eran uno y lo mismo. Esta falta de consenso sobre la naturaleza de Jesús y su relación con Dios había comenzado a generar tensiones entre los diferentes grupos cristianos. Con el tiempo, estas tensiones comenzaron a amenazar la unidad del cristianismo en su conjunto. Fue en este contexto que Constantino I convocó el primer concilio de Nicea, con el objetivo de establecer exactamente cómo funcionaría el cristianismo como religión organizada. El concilio de Nicea fue una reunión histórica de obispos y líderes cristianos de todo el mundo conocido. A lo largo de varias semanas, discutieron y debatieron sobre una amplia gama de temas, incluida la relación entre Jesús y Dios. El debate fue intenso, y hubo muchas opiniones diferentes representadas. Sin embargo, al final, los líderes del concilio llegaron a un acuerdo: Jesús era indivisible de Dios. Este reconocimiento oficial de la Santísima Trinidad se denominó Credo de Nicea, y desde entonces ha servido como base teológica vinculante para el cristianismo organizado. El Credo de Nicea afirma que Jesús es el Hijo de Dios, engendrado, no creado, y que es uno en ser, con Dios Padre. También establece la naturaleza divina y humana de Jesús, afirmando que, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó por obra del Espíritu Santo en María, la Virgen, y se hizo hombre. El Credo de Nicea fue un paso importante para el cristianismo, ya que estableció una base teológica común para la religión. Esto ayudó a unificar los diferentes grupos cristianos y permitió que el cristianismo organizado se convirtiera en una religión cohesiva y poderosa. Sin embargo, el Credo de Nicea también generó nuevas tensiones y divisiones en el cristianismo. Algunos grupos cristianos, como los arianos, rechazaron la idea de la Santísima Trinidad, argumentando que Jesús era un ser creado, no el Hijo de Dios. Esto llevó a conflictos y divisiones dentro del cristianismo, que continuarían a pesar de las conclusiones del primer concilio de Nicea. El cristianismo continuaría siendo objeto de disputas teológicas en los años venideros. De hecho, estas disputas se intensificaron a medida que la religión se expandía y se enfrentaba a diferentes culturas y tradiciones religiosas. Uno de los conflictos más notables fue el cisma de Oriente y Occidente, que llevó a la división del cristianismo en dos ramas principales: la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. El cisma se inició en el siglo XI y fue el resultado de diferencias en la práctica litúrgica, el uso de imágenes religiosas y la autoridad del Papa. Durante siglos, las dos ramas del cristianismo estuvieron en desacuerdo y, aunque hubo intentos de reconciliación, la brecha entre ellas nunca se cerró completamente. El cristianismo también se ha enfrentado a desafíos internos en su evolución. Uno de los mayores cambios en la religión ocurrió durante la Reforma Protestante en el siglo XVI. Esta fue una respuesta a los problemas dentro de la Iglesia Católica, incluyendo la corrupción y la venta de indulgencias. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino lideraron el movimiento y abogaron por un enfoque más personal en la relación con Dios, un énfasis en la lectura de la Biblia y una mayor autonomía para las congregaciones locales. La Reforma tuvo un gran impacto en la historia del cristianismo y provocó la creación de nuevas denominaciones, como los luteranos, los calvinistas y los anglicanos. También se produjo una polarización entre los católicos y los protestantes, lo que llevó a conflictos religiosos como las guerras de religión en Europa. A medida que el cristianismo continuó evolucionando, también se enfrentó a desafíos externos. La Ilustración y la Revolución Francesa, por ejemplo, cuestionaron la autoridad de la Iglesia y promovieron la secularización del Estado. En el siglo XIX, la teoría de la evolución de Charles Darwin también desafió las creencias religiosas tradicionales sobre la creación y la naturaleza humana. En la actualidad, el cristianismo sigue siendo una de las religiones más influyentes y practicadas en el mundo. A pesar de las divisiones y controversias que ha enfrentado en su historia, sigue siendo una fuerza poderosa en la vida de muchas personas, y su legado continúa moldeando la cultura y la política en todo el mundo. A pesar de la claridad aparente del Credo de Nicea, las cosas no se tranquilizaron enseguida. De hecho, la creciente comprensión de la relación entre Jesús y Dios llevó a un mayor debate y división en la Iglesia cristiana. Los grupos que creían que Jesús era totalmente humano y aquellos que creían que era totalmente divino a menudo se enfrentaban entre sí.
Para tratar de resolver estos conflictos, surgieron varias conferencias y concilios adicionales en los siglos posteriores, cada uno con el objetivo de definir aún más la teología cristiana y, con suerte, llegar a un acuerdo universal. Sin embargo, incluso con estas reuniones adicionales, el cristianismo no estaba completamente definido y organizado en la forma en que lo conocemos hoy en día. Hubo divisiones y desacuerdos en el pensamiento y la práctica cristiana en todo el mundo durante siglos. Las diferentes interpretaciones y aplicaciones de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, así como las influencias culturales y políticas, llevaron a la formación de varias denominaciones cristianas diferentes. A pesar de estos desacuerdos y divisiones, el cristianismo continuó expandiéndose a lo largo de los siglos, a menudo impulsado por misioneros y la conversión de los gobernantes y líderes políticos. Con el tiempo, el cristianismo se convirtió en una de las religiones más influyentes del mundo, y aún sigue siendo así en la actualidad. La religión cristiana ha tenido una profunda influencia en la cultura, la política, la moral y la filosofía de Occidente, y ha inspirado a innumerables personas a través de su mensaje de amor y redención. En resumen, el primer concilio de Nicea fue un evento fundamental en la historia del cristianismo y, por extensión, en la historia del mundo. Fue una reunión que logró establecer una comprensión básica y unificada de la relación entre Jesús y Dios, y sentó las bases para la iglesia cristiana organizada y definida que conocemos hoy en día. Sin embargo, también fue un evento que desencadenó un mayor debate y desacuerdo en la teología cristiana, lo que llevó a la formación de varias denominaciones cristianas y contribuyó a la complejidad y la diversidad del cristianismo en la actualidad. En última instancia, el cristianismo ha sido y sigue siendo una fuerza poderosa en el mundo, inspirando a millones de personas a lo largo de los siglos y dando forma a la historia y la cultura de Occidente y más allá.